En el emprendimiento de Carmen hay una parte sentimental. Tras heredar unas viñas familiares que eran para autoconsumo y aunar experiencia en el sector, montó su propia bodega comercial Las Danzas, en el pueblo de Las Mestas, en Cangas del Narcea, acogida a la denominación de origen. Soy Carmen Martínez Rodríguez, nacida aquí, justamente en estos terrenos son de mi pueblo. Una parcela que tenemos aquí un poco más abajo fue justamente la que me dejó mi padre y con la que empecé todo el proyecto de la viticultura y posteriormente de la bodega. Compramos estas viñas que hay alrededor, concretamente esta, que estaba a monte, la de arriba, lo de allá. A ver, el proyecto surgió después de que tienes viña y estás vendiendo la uva a otras bodegas, pues dices, un día te planteas, bueno, ¿y por qué no? Aparte que tenía también una experiencia como bodeguera, de haber trabajado en una bodega en Cangas del Narcea 10 años. Para hacer realidad este proyecto contó con ayudas LEADER, gestionadas a través del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos. En el 19 nos metimos en este proyecto, estuve mirando lo de las ayudas y bueno, lo solicité a través del IDEPA y ahora pues después de ya 3 años trabajando la bodega y tal, pues necesitábamos reestructurar la viña y también comprar maquinaria. Entonces volví a ir al plan LEADER en esta ocasión y solicité ayudas que me fueron concedidas, entonces bueno, aproveché para comprar tractor nuevo, un entrecepas para limpiar las viñas entre cepas y también un arao para poder abonar y una sulfatadora. El vino de Cangas ha vivido una gran evolución en los últimos años, sobre todo con la constitución de la denominación de origen protegida en 2008. La diferencia ahora es, lo veis aquí, aterrazado, que aquí podemos pasar con el tractor. Pasamos con el tractor para dar los tratamientos, para coger las uvas, o sea, es muchísima ayuda el poder abancalarlo. De hecho, esta parcela que veis aquí, en este otro lado, que no sé si luego entramos por ahí y lo vemos más cerca, pues es la pequeña parcela que me había dado mi padre. Y lo que hice este año fue solicitar ayuda para abancalarlo como el resto y poder hacer eso con el tractor. Sí, bueno, también se bebían los cuencos porque, bueno, antiguamente era como familiar, no sé, o sea, en vez de poner un vaso para cada uno en la mesa, yo me acuerdo cuando era pequeña se ponía una taza de medio litro, una taza de estas blancas de medio litro y una botella de vino o la jarra, y se repartía el vino en esa taza y bebíamos todos de ahí. Si era en la bodega, entonces ya se hacía en el cuenco de madera. A ver, el vino de Cangas hace unos años todo el mundo lo rechazaba por ácido, decían que era muy fuertón, pero lo del fuertón yo me imagino que venía más a que la gente ya prácticamente no cultivaba la viña y compraba mucha uva de Zamora y de otros sitios para hacer vino en casa. La denominación de origen lo que hace es controlar de qué parcela viene, cuántos kilos por variedades, todo eso hace que el vino cada vez sea mejor. También en la bodega, por supuesto, nos esmeramos en hacer calidad, porque sabemos que Cangas cantidad no puede competir. Entonces, de las pequeñas variedades autóctonas que tenemos, hacer pequeñas elaboraciones muy separadas una de otra, con distinta identidad y distinguirnos en eso, en pequeños y en buenos caldos. Lo de la denominación de origen lo tuve siempre muy claro. Me parecía que si iba a hacer algo en la zona, que tenía que ser apostando por la denominación de origen y por algo que te garantice calidad y que sea de aquí, porque a ver, a la vez también creo que me ayuda a mí, que es como una promoción del estar dentro de la denominación de origen. Nunca me planteé, la verdad, por ahora el estar fuera ni hacer nada fuera de la denominación de origen. Las viñas de Carmen se encuentran en plena vendimia, que se ha adelantado por el cambio climático a su época habitual,
El Pilar, y nos cuenta algunas características de las variedades autóctonas y de esta zona. Como os decía, la variedad Verdejo es un racimo mucho más pequeño, más piecho, las uvas más juntas entre sí y este está ya pasificado de maduro. De hecho, veis estas uvas que se quedan pasificadas y veis la diferencia, por ejemplo, con un Carrasquín que tenemos aquí. Este es variedad Carrasquín, la uva mucho más suelta, se caracteriza también por los hombros, aunque este racimo este año es pequeño porque hubo enfermedad y no crecieron mucho, no son unos racimos tremendos, pero la variedad Carrasquín se clasifica, o sea, la uva mucho más separada y siempre tiene estos dos hombros. Te fijas que siempre tenemos las temperaturas más extremas cuando vemos el tiempo, siempre en Cangas de Narcea tenemos los dos extremos de temperatura, la calor y el frío, y eso pues hace que sea más idóneo para la viticultura que otras zonas. Y luego el suelo que tenemos, que es mucha pizarra, mucha piedra, drena muy bien, y entonces aunque llueva, la pendiente y el suelo hacen que drene el suelo y el agua no se concentre en la raíz de la cepa y le impida llegar a una buena madurez. En esta parte del final del verano se acumula el trabajo, cuando hay que simultanear el trabajo en viña con el de bodega. Los trabajos en bodega son siempre simultáneos con los de la viña, vas aprovechando los ratos que te quedan o días que a lo mejor llueve o tal, no está para estar en viña, aprovechas a hacer trabajos en bodega siempre tienes trabajo, ahora en fermentación, después ya empiezas a meter el vino en barricas, a los blancos se les va trabajando la lía cada 15 días haciendo batonas tanto en barrica como en depósito. Luego llega el proceso de clarificado, de filtrado, el embotellado y cuando no ya tienes el vino embotellado que dices tú acabé, pues no acabaste porque tienes que ir metiendo, etiquetando, metiendo en cajas, o sea, es un trabajo continuo. Digamos que, hombre, hay momentos más flojos, digamos que bueno, a ver, como te decía antes, la poda la haces entre diciembre y marzo, pues dependiendo a lo mejor que aprovechaste 15 días que vinieron buenos, pues a lo mejor puedes tener una semana que puedes flojear un poco o si quieres cógete un descanso, pero siempre también tienes acontecimientos de presentaciones o de cosas con el vino, o sea que bueno, vas compaginando. El proceso del elegir cuándo vendimias o todo eso empieza con los controles de maduración. Una vez de que tú ves que las uvas ya van cogiendo color y tal, no solamente comprobarlas, que tú ya ves que está dulce y vas viendo que la pepita se va endureciendo, porque en primer momento la pepita está blanda, entonces no está, pero ya cuando es hueso, que tú la muerdes y está como hueso, pues la uva suele estar en su punto, pero también a la vez le haces analítica de pH, de acidez y de azúcar para ver el grado y la sanidad y cómo tienes la uva para meterla en bodega. Y eso es lo que te determina la fecha de vendimia. Yo mayoritariamente el viñedo que tengo es blanco porque, bueno, como os decía antes, cuando vendía la uva era lo que más se pagaba, era el blanco, y de hecho reinjerté esta parte que estamos ahora, la reinjerté a blanco. Entonces la mayor producción que tengo es blanco. Depende el año, pero sobre 6.000 botellas de blanco, mientras que de tinto pues pueden ser 3.000, 4.000. Visitamos ahora la bodega para conocer allí esos trabajos. El primero de ellos es el despalillado de la uva tinta, donde se separa el raspón de la fruta. Carmen nos explica el proceso. Esta uva, que es poca cantidad, que son 630 kilos más o menos, es albarín tinto y está cogida de 4 parcelas distintas. Lo pesamos ayer, con la DO se dicen los kilos que son de cada parcela, y hoy lo tenemos aquí listo para despalillar. Como veis, se ve que la uva está en el momento óptimo de maduración porque veis las abejas rondando. Mientras la uva está verde no la comen ni los pájaros ni las abejas, pero en cuanto madura, pues todos los bichos les gusta y van a ella.
En el caso del tinto, despalillamos y ya de la despalilladora va directamente a depósito. Si fuese blanco, iría a la prensa y prensaríamos, pero en este caso vamos a despalillar y meter a depósito. El tinto queremos extraer color, por eso fermenta con la propia uva, que es la que le da el color. En cambio el blanco no queremos color, ahí ya solo queremos transparencia, cuanta más mejor. Entonces fermenta solamente líquido y se prensa primero y va a depósito solamente líquido a fermentar. Pues en la bodega, como ves, tenemos depósitos que sirven tanto de fermentación como de almacenamiento. Aquellos dos son de 5.000 litros, el blanco está fermentando ahí ahora. Estos de este lado son de siempre llenos. Siempre llenos quiere decir que tienen la tapa por arriba, que la hinchas con aire, y ahí pues tú luego cuando tienes vino le bajas la tapa encima del vino, nunca te está en contacto con el aire, y a la vez pues te sirven también para fermentar tintos. Pues el vino tinto, una vez de que se despalilló y se echó aquí al depósito, pasados unos días arranca a fermentar por sí solo. Entonces lo que hacemos igual antes de empezar a fermentar ese vino esta noche, ya le sacamos vino por abajo y metemos por arriba, que es lo que nosotros llamamos remontado. Lo que hacemos es abrir cada depósito, la tapa la tenemos hinchada para que no se hunda y sirva de tapa, pero realmente ahora mismo el vino no se oxida ni nada porque tiene carbónico, está fermentando. Y ahora pues yo lo que hago es, tenemos una manguera, como ves ahí, conectada abajo, la otra se la voy a él arriba. Esto lo hacemos para extraer color, sobre todo, para que el vino fermente mejor y para extraer color. Pues ahora con esto lo que vamos a hacer es mirar densidad y temperatura. La densidad es el azúcar que el vino va consumiendo al fermentar. Tenemos que esperar que baje un poco la espuma, entonces también le miramos la temperatura con este otro. Cuando remontamos le miro la densidad y la temperatura. Mira, ahora está más o menos en 21. Mira, como os decía antes, la fermentación va controlada. Veis que aquí en estos depósitos que están ahora fermentando, tanto el 4 como el 3, le tengo para saltar el frío a 23 grados. De hecho, en este ya saltó. ¿Veis el rótulo este naranja? Es el símbolo de que tiene el frío arrancado ese depósito, para que ya no se pase de temperatura. Esta es la zona de almacén. Almacén significa que las cosas las vas apartando de la bodega al almacén según necesitas. Por eso ahora mismo que estamos en recepción de uva y ayer el blanco ya lo acabamos de recepcionar, la prensa pasó al almacén. Esta es una prensa neumática, es la máquina más cara que compré para la bodega, pero bueno, que estoy muy contenta con ella porque cierra herméticamente y maceras el vino en ella sin necesidad de pasarlo a depósito a macerar. Entonces lo maceramos aquí en frío, cuando llega de la viña, lo maceramos en frío después de despalillar y después ya prensamos y lo pasamos a depósito. Luego tenemos las barricas, que nosotros también, como te decía antes, el primer año ya hicimos el vino todo pasado por barrica. Tenemos 6 barricas de tinto y 6 barricas de blanco, que ahora también están esperando a que arranque la fermentación en depósito, para ya ir el blanco, ya lo metemos a que acabe fermentación en barrica. El tinto no, el tinto lo metemos después de fermentado a hacer una crianza de unos 5 o 6 meses. Tanto el verdejo negro como el albarín negro como el carrasquín. Algo que ha tenido muy en cuenta Carmen es el diseño de su producto. A ver, yo siempre quise que cuando se vea un vino de esta bodega por ahí se sepa de qué bodega es. Entonces, bueno, le di muchas vueltas al tema y lo primero que pensé fue en la cumbia, el pasodoble o el tango. Pero bueno, luego ya, una vez de que tuve esa idea, pues centralicé en las danzas de Asturias. Entonces de ahí que la bodega se llama Las Danzas y los vinos, el primer vino yo le quería haber puesto la J, pero estaba registrado por la J de To de Murcia. Entonces me tuve que dar la vuelta y nunca mejor dicho que me di la vuelta. Bueno, también me gustó luego el diseño, la imagen. Vemos mar por las olas y vemos montaña. Y luego vemos una M muy grande y no le pude poner la J, pero somos Menéndez y Martínez.
Entonces, bueno, ya lo tuve muy claro que iba a ser la media vuelta por el diseño. Y después el primer vino, la primera añada, hicimos todos los vinos pasados por madera. El albarín blanco fermentado en barrica, que no se había hecho nunca en la zona, verdejo negro, carrasquín con un poquitín de mencía y albarín negro, todos ellos pasados por madera. Y el segundo año también y lacraos, como veis la imagen de la botella también un poco distinta. Para Carmen, la viticultura es una forma de vida que justifica el haberse dedicado profesionalmente. Yo en la viña, por ejemplo, soy feliz. Te evita pensar en otra cosa porque coges una cepa para podarla y tienes que estar pensando en ella y en la forma que le vas a dar y dónde echar los racimos cada variedad y tal. Entonces, bueno, te evade también de otros pensamientos o de otras depresiones que hoy abundan tanto. Y luego, una vez de que tú produces esas uvas, pues desde luego te apasiona la ilusión de poder llegarlas a la transformación y hacer tus propios vinos. Y luego, a ver, el plan económico es muy importante, pero que te digan, probé tu vino en tal sitio y me encantó y sigue por ahí, que estáis haciendo muy bien las cosas, eso es lo que más te llena todavía, mucho más que el dinero. Una ilusión que ha permitido recuperar terrenos y mantener una familia y una tradición.